Listo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Eddie Ramírez, soy profesor del Tecnológico de Costa Rica, en el Centro Académico de Alajuela, y tengo el gusto de volver a presentar a mi amigo, compañero y colega Felipe Vaquero, quien ha sido profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia en Bogotá. También ha sido finalista mundial de la ICPC, ha sido entrenador de equipos mundialistas y también ha sido entrenador hasta de equipos costarricenses. Ha brindado campamentos de programación en Costa Rica 2 veces y ha también participado en diferentes campamentos de programación en otras partes del mundo, Cuba, México y demás. Entonces, con ustedes les dejo a Felipe Vaquero. Muchas gracias. Hola a todos, mucho gusto a todos. Sí, creo que Eddie lo comentó muy bien. Perfecto, ¿no? Entonces, pues antes de comenzar, ¿han leído los ejercicios? O vengan, se los comparto en caso de que no los tengan todavía. Sí, si quieres, lo compartes la pantalla para Sí, irlos viendo uno por uno. les comparto de paso el link. Ya les comparto la pantalla. Listo, ahí están viendo el contest, ¿verdad? Así es. Listo, perfecto. Entonces, bueno, estamos los cuatro. Entonces, Ingrid, Alonso, ¿cuál han leído o cuál les ha llamado la atención para comenzar por ese? Creo que no ha sido leído. Si quieres, vamos uno por uno para que quede en la grabación en el mismo orden y Perfecto, demás. perfecto. Listo, qué pena voy a tener el video de paso, ya que por si mi cámara está funcionando bastante mal. De acuerdo. Listo, entonces comencemos por el primer ejercicio. Se trata de que estuvieran más o menos en orden de dificultad. Quizás hay algunos que, dependiendo de conocimientos previos, podría variar un poco el orden comentado. Bueno, para Alonso e Ingrid, ¿han tenido experiencia con este tipo de ejercicios previamente? Si no, cualquier... Yo poco, tengo Sí, como el conocimiento pues general, pero, o sea, sí los he visto, pero no les he entrado así como muy a fondo. ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa dentro de la presentación que compartí, hay unas diapositivas que pueden revisar, pues por un lado, de cómo usar el juez y por el otro, cómo se interpretarían estos ejercicios. Y bueno, también unas sugerencias de cómo podrían hacer la lectura de estos ejercicios, ya que pues muchas veces este es como un conocimiento previo que a veces le cuesta a los estudiantes para iniciar con este tipo de ejercicios. Bueno, entonces aquí comenzando con el primer ejercicio, el problema se llama bicoloring. Entonces, usualmente este tipo de ejercicios comienza con un enunciado. Eh, en el enunciado usualmente hay algo de contexto, que por ejemplo aquí nos dicen del Four Color Map Theorem. Entonces, ahí nos hacen como una breve introducción al problema, pero aquí ya entramos en detalle en qué es lo que nos están pidiendo. Entonces ya nos preguntan que nosotros queremos solucionar un problema similar, pero más sencillo. Entonces tenemos que decir cuando un grafo conectado puede ser bicoloreado, es decir, que se le puedan asignar colores de una paleta de dos, es decir, los queremos pintar de dos colores tal que no hayan dos nodos adyacentes con el mismo color. Entonces, para simplificar el problema, aquí nos dan unas condiciones extra, como que el nodo no puede tener un arco a sí mismo, el arco es no dirigido y el grafo va a estar fuertemente conectado. Bueno, entonces, a ver, rayamos un poco.
Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos comentan aquí para este primer caso ejemplo. Bueno, también, qué pena les comento antes, dentro de los ejercicios, entonces viene una parte en donde nos explican cómo nos van a entregar a nosotros los datos y cómo esperan que nosotros imprimamos esos datos al juez propiamente. Y eso viene con un ejemplo. Entonces vamos a mirar este ejemplo y vamos a mirar también el ejemplo de salida. Entonces, bueno, aquí nos dice dentro de cómo viene la entrada, que nos van a entregar una línea N, que nos va a decir cuántos ejercicios vamos a tener. Mentiras. La entrada consiste en varios casos, no nos especifica cuántos, y cada caso va a comenzar con una línea diciendo el número de nodos diferentes, y la segunda línea el número de ejes. Después de esto, entonces las líneas siguientes van a contener ya los arcos en sí. Entonces aquí nos están comentando que vamos a tener 3 nodos. Entonces vamos a tener el nodo 0, el nodo 1 y el nodo 2. Y aquí nos están entregando los 3 arcos que componen a ese grafo. Entonces aquí nos dice que hay una conexión de 0 a 1. Una conexión de 1 a 2. Bueno, es no direccional. Y una conexión de 2 a 0. ¿Listo? Entonces, este es el grafo que nos están entregando para el primer ejercicio. ¿Qué queremos hacer con él? Ver si podemos colorear los nodos de tal forma que no hayan 2 consecutivos del mismo color. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? Un ejemplo sería, coloreemos el primer grafo, el primer nodo, qué pena, del color rojo. Entonces, si dibujamos el nodo 0 de color rojo, eso va a implicar que todos los vecinos van a tener que tener otro color. Como solamente tenemos una paleta de 2 colores, necesariamente van a tener que tener el color azul. Listo, pero ¿qué ocurre? Eso va a pasar para todos los nodos. Entonces, si ahora miro el nodo 1 y miro todos los vecinos de él deberían ser rojos. Al tener un vecino que ya habíamos coloreado y tiene el mismo color que él, podemos decir que el grafo actual no es bicoloreable. ¿Sí es claro el ejercicio? ¿O hay preguntas? Me parece bastante claro y de nuevo te comento que este mismo problema, tal cual, yo lo pongo en mis prácticas de estructuras de datos. Perfecto. Entonces, ¿sí queda claro? ¿Tienen alguna pregunta o si quieren seguimos leyendo el siguiente ejercicio o quieren alguna pista de cómo resolverlo? ¿Qué opinan? No sé si es una pista. Lo que me estoy preguntando es si mi solución será menos eficiente que la tuya, es lo que estoy pensando, nada más. ¿Cómo le entras vos? Bueno, entonces si quieren, bueno, el último es un poco, no es tan largo, pero no nos va a aportar tanto. Bueno, soluciones podemos tratar varias. Qué pena, vuelvo a dibujar por aquí. La Unos única discusión nodos. es manejadas 2 listas tal cual, o dos conjuntos, mejor dicho. Sí. Y lo que haces es básicamente demostrar que es bipartito, básicamente. Efectivamente es demostrar que el grafo es bipartito. Por lo tanto, si yo tengo un nodo, ¿no? Si yo tengo un nodo, lo voy a tratar de ubicar en un grupo y todos los vecinos los voy a intentar de ubicar en el otro grupo. En caso de que llegue a una contradicción, como ocurre acá, ya que no puedo ubicar este nodo en un grupo y este en un grupo diferente, llegaré a la conclusión de que no es posible. Bueno,
es lo mismo que comenta de ver si es bipartito, pero entonces una forma es que yo puedo realizar ese mismo procedimiento de coloreo. Entonces yo voy a comenzar con todos los nodos, imaginémonos en un color cualquiera, ¿sí? Que como lo podríamos ver, si lo vemos en un arreglo, podríamos pensar que es que tenemos un arreglo que me simboliza cada uno de estos nodos, el 0, el 1, el 2. Aquí tenemos el 0, el 1, el 2. Y que todos comienzan con un color, pongámosle -1. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es comenzar desde cualquier nodo, que bueno, además tenemos una condición que nos dice que el componente está fuertemente conectado. Es decir, no vamos a tener cosas como, por ejemplo, por aquí tener varios nodos aislados por completo. Y bueno, al tener estas condiciones podemos iniciar una búsqueda o comenzar a colorear dentro de comillas cualquier nodo. Entonces decimos, este primer nodo que elijo arbitrariamente, le asigno un color. Entonces ya este primer nodo le asigné el color rojo. Y voy a mirar todos los arcos que salen de ese nodo, mirando que no tengan el mismo color rojo. Y inmediatamente una opción es podría asignarles el color correspondiente para que no coincida, para que no entre en conflicto con lo que ya habíamos definido. Y sencillamente paso a cualquier otro nodo arbitrario que no haya visitado ya. Entonces podría, bueno, como estos no los he visitado, a pesar de que sí les he asignado un color, podría pasar a mirar este azul. Y desde este azul miro todos los arcos que tenga. Ah, qué pena, aquí me comí un arco. Y miro todos los arcos que tenga. ¿Qué complejidad termina teniendo esto? Básicamente voy a mirar todos los nodos, todos los arcos. Entonces, básicamente va a ser, la complejidad va a ser el mayor de esas dos condiciones. Igual que la complejidad que comentaba de mirar si el grafo era bipartito. Entonces, la complejidad, veamos si entra dentro de lo que está definido para el problema. Y miremos que solamente estamos trabajando para 200 nodos por mucho, lo cual no es tanto. Entonces, ¿por qué sé que no es tanto? Usualmente en programación competitiva, uno habla de un número de 10 a la 8, cada vez tiende más a un número de 10 a la 9, que es el número de operaciones que se van a hacer en un segundo en una computadora que se suele usar como juez. Entonces, si yo puedo hacer 10 a la 8, 10 a la 9 operaciones por segundo, lo más posible es que me vaya a pasar el problema. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, aquí tenemos un n que es igual a 200, aunque no sabemos el número de casos, cuánto tendría que ser lo máximo para que no nos pasara. Entonces, podemos hacer ese cálculo. Podemos calcular cuánto sería 10 a la 8 dividido 200. Un segundo que cargue. Y veríamos cuántos casos tendrían que ser para que realmente no llegara a pasar la solución que estamos proponiendo. Sería 5 por 10 a la 5. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, podríamos, de acuerdo, podríamos hacer el cálculo. O sea, asumiendo un 10 a la 8, dividido esto 100,
Ya tendríamos un 10 a la 6 Entre 2. y dividido 2. Entonces, bueno, el número que nos comentó Eddie, 5 por 10 a la 3, 5, vale. Entonces 5 por 10 a la 5 tendría que haber básicamente un montón de casos para que la solución que estamos planteando de n no nos llegue a pasar. Entonces, básicamente podemos programar confiados esa solución, ya que no nos va a preocupar el tiempo. Ya lo que nos preocuparía sería la correctitud del problema. Bueno, ¿alguna pregunta? O si quieren, podemos continuar con el siguiente ejercicio. Creo que podemos continuar. Listo. Entonces, el siguiente ejercicio es los movimientos del caballo. Entonces, un ajedrez, como bien saben, si no, pues Eddie es un poco experto, un poco nomás. Eddie ganó el campeonato en Cuba de ICP Chess, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ese fue un ICP Chess, fue. ICP Chess. Un poco nada más podríamos decir que conoce el juego. Bueno, no es lo más bonito, pero bueno, imaginémonos que este es un tablero de ajedrez. Como bien ahí nos podría comentar aquí, tenemos los movimientos de un caballo. Vengan, lo hacemos en una casilla más central. Entonces, un caballo básicamente se mueve dos direcciones en una posición y una, bueno, dos direcciones, sí, en una dirección y una, así como lo llamaríamos. Bueno, Dos en una fila y una en una columna, o dos en una columna y una en una fila. perfecto, gracias. Entonces, si tenemos un caballo en esta posición, nos podríamos mover acá, 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 acá. Ups, sí, eso está bien. Solamente está un poco raro por el hecho de cómo lo dibujé. Pero estas serían las posiciones a las cuales se movería un caballo en un solo movimiento. El ejercicio nos está pidiendo que, dadas dos posiciones, entonces, si recordamos el tablero de ajedrez, entonces, si no me equivoco, las filas se nombran con números y las columnas con letras. Exactamente. Listo, entonces las filas con números. ¿Estoy bien? Sí. Perfecto, gracias. Y las columnas con letras. Listo. Entonces el ejercicio nos dice que nos van a dar un par de coordenadas de un tablero de ajedrez, como E2, por ejemplo, esta casilla de acá, y queremos ver el menor número de pasos que le tomaría a un caballo del ajedrez llegar a la casilla E4, por ejemplo. Entonces, para ese primer ejercicio, ¿qué es lo que sería? Yo comienzo con un caballo en esta posición. Podría pararme en un paso en esta posición y en dos pasos llegaría a la posición que me están pidiendo, que es E4. Entonces eso es lo que nos piden imprimir, el camino mínimo para llegar desde la posición E2 a la posición E4. En eso consiste el ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Por qué el ajedrez y la computación son tan bonitos? Son bastante similares, sobre todo este tipo de programación competitiva. Son un tipo de deporte diferente. Pero sí. O sea, simplemente, si puedo dar yo el tip, es Sí, considerar cada casilla de ajedrez como un nodo
y el movimiento del caballo sería una arista hacia otra casilla del tablero. Entonces, todas tienen tamaño 1 y es simplemente un problema de búsqueda de mínimos, ¿no? Perfecto. Entonces, este es un ejemplo de un ejercicio de camino mínimo, pero pues tiene la característica de que no está concretamente el grafo, no nos están pasando el grafo explícitamente como en el anterior ejercicio, sino que hay que inferirlo a partir de un tablero de ajedrez en este caso. Entonces, ¿qué característica tiene? Pues lo que ya comentó Eddie, cada casilla la podemos interpretar como un nodo y el movimiento del caballo vendrían siendo los arcos que hay entre ellos. Entonces, si volvemos a nuestro caso inicial, donde si volvemos aquí al caso donde aquí teníamos una posición del caballo, los arcos vendrían siendo moverse a cualquiera de estas casillas. ¿Qué opciones tenemos? Algunas veces lo más recomendado va a ser transformar como de ese grafo implícito, transformarlo en un grafo explícito. Es decir, realmente decir, esta es la casilla o este es el nodo de C3, ¿sí? Y vamos a crear los 8 nodos a los que puede viajar. Y creamos el arco. Esta es una opción. Depende del ejercicio, a veces es una opción que va a facilitar la tarea, pero podemos trabajar sobre este mismo grafo implícito, diciendo o manteniendo una copia de esta misma matriz para hacer los cálculos necesarios, como marcar que ya fue visitado, que una casilla ya fue visitada, marcar cuánto me costó desde donde estoy iniciando llegar hasta esa casilla o cosas por el estilo. Entonces, ¿sí queda claro cómo podríamos atacar el problema? No, perfecto, listo. Entonces vamos a continuar. Listo, for Bellman. Bueno, dentro de una de las cosas que quedó pendiente en la presentación, pero igual se las compartí, está cómo trabajar cuando se tienen ciclos negativos. Uno de esos es el algoritmo de Bellman-Ford, otro es el del Short Spat Fast Algorithm, y bueno, uno que solamente comenté, pero no entramos en detalle, es este de Soap-Pape Algorithm. Bueno, y todos los pueden revisar. En este GitHub hay códigos para que tomen como base para resolver el ejercicio si así lo desean. Entonces, básicamente este ejercicio nos está diciendo, nos van a Perdón, dar ¿sí? una preguntita nada más. ¿Podrías compartir el link de la presentación en el chat para también Perfecto. dejarlo por acá? Sí, perfecto, gracias. Y mi recomendación personal sobre el CP Book de Steve Hallim, el GitHub, es que es una fuente increíble para copiar y pegar. Ok, Y sobre todo el esqueleto, ¿no? Después usted nada más lo modifica para lo que necesite, pero funciona bastante bien. sí, de acuerdo. Eso es como algo bastante útil tener como el compendio de algoritmos que uno ya tiene, que además ya ha probado, ¿no? Porque a veces ponerse a volver a codificar un algoritmo que bien ya ha resuelto diferentes ejercicios, pero si estamos hablando de competencias, bajo la presión de la competencia,
va y de pronto aquí en lugar de este 1 ponemos un 0 y resulta que no sabemos por qué está fallando y después nos toca comenzar a buguear. Sí. Entonces, sí, siempre es bueno como tener nuestros algoritmos ya implementados y testeados con algunos problemas, como para ya estar seguros de su funcionamiento y su desempeño ya en problemas de competencias. Entonces, este ejercicio es una buena oportunidad para probar nuestra implementación del Bellman 4. Nos dicen que nos van a dar un grafo dirigido que puede contener múltiples arcos y loops. Es decir, imaginémonos aquí estos 3 nodos. Y bueno, por un lado es dirigido, pero además va a tener unos pesos y además son múltiples, es decir, yo puedo tener 2 arcos que van del mismo nodo al mismo nodo, pero con un costo diferente. Entonces, son detalles para que tengan en cuenta cuando estén haciendo la implementación del algoritmo, ya que en caso de que estemos buscando el camino mínimo, ¿cuál arco elegir? O solamente cómo podríamos manejar este hecho de tener 2 arcos dentro de los mismos nodos. Por ejemplo, si pensamos en una implementación por matriz de adyacencia, ¿qué desventaja nos va a traer esto? Básicamente que si nosotros colocamos un primer valor, digamos, del nodo 0 al nodo 1 en 1, ¿cómo vamos a mantener entonces la información del segundo arco? O nos podemos preguntar, ¿es necesaria realmente la información del segundo arco? ¿Ustedes qué opinan? No. Si hacemos buscando el camino mínimo, pues me quedo con el mínimo de las dos, ¿no? Efectivamente, entonces, por ejemplo, para este ejercicio, no nos interesa, podemos tener 100 arcos que los conecten. Y el único que nos interesaría, ya que queremos es el camino mínimo, va a ser el arco de menor peso. Entonces podemos ignorar la información de los demás, representarlo por una matriz y mantener solo la información del menor arco. Esa es una buena opción, pero digamos si estamos contando caminos mínimos, que sería otra posibilidad, ¿cuántos caminos mínimos hay del nodo 0 al nodo 1? De pronto ya nos interesa tener conocimiento al menos de cuántos tienen este mismo valor. O puede también ocurrir que yo tenga aquí, bueno, no se me ocurre en este momento el caso explícito. Creo que no puede, bueno, tocaría entrar más en detalle, ahí sería otro problema. Sí, creo que no puede ocurrir que exista otro camino mínimo que use un arco que no es mínimo, pero que en el futuro llegue a usar un arco que lo vuelve el camino mínimo. Siempre que sean al mismo nodo, creo que no llega a ser posible. Pero bueno, ahí estoy divagando un poco sobre lo que puede ocurrir. Sobre los casos más extremos. Exacto, un poco, sí, ahí intentando inventarnos como un caso más extremo. Sí, porque es que aunque hubiera uno que fuera negativo, que compense el peso adicional del otro arco, el, el camino más corto seguiría siendo de irse por el menor de uno y el otro negativo, pues hace que el costo sea aún menor. De acuerdo, de acuerdo. O sea, nos compensa más coger el menor. Y si llega a existir por aquí uno más negativo, seguirá siendo un menor. Por lo tanto, sigue siendo mejor opción coger el menor arco. O contar los que tienen el mismo costo del menor arco, para el caso que comentábamos. Bueno, continuando entonces un poco ya después de tener eso en mente. Bueno, también nos comentan que los arcos tienen peso, que está representado por un número y posiblemente puede ser negativo, pero nos garantizan que no existen ciclos negativos. Es decir, no vamos a tener algo como
que viajar del nodo 1 al nodo 2 nos va a costar, no sé, por mucho 2, mientras que regresarnos al nodo 0 nos va a costar menos 100, algo así extremo. ¿Qué ocurriría en este caso? Que siempre podríamos encontrar un camino que fuera aún más negativo, por lo tanto un mejor peso, solamente haciendo muchas veces el mismo ciclo negativo. Entonces eso es lo que nos están garantizando, que eso no va a existir. Sí pueden existir arcos negativos. Y queremos calcular la longitud del menor camino del primer vértice a todos los demás. Entonces nosotros en la presentación alcanzamos a ver hasta Dijkstra, el cual pues vimos ejemplos en donde se comportaba mal cuando existían arcos negativos, que según la implementación ya podía o llegar a arrojar una respuesta incorrecta o sencillamente aumentar bastante la complejidad. Entonces, bueno, Dijkstra no va a ser una buena opción, pero podemos implementar ya sea un Bellman-Ford o un Shortest Path Faster Algorithm para trabajar con el problema de los arcos negativos. Básicamente aquí nos están dando un grafo, nos dicen cuántos nodos hay y cuántos arcos. Entonces aquí nos dice que hay una conexión del 1 al 2 con un peso de 10, una conexión del 2 al 3 con un peso de 10, del 3 al 2 con un peso de 100 y del 3 al 1 con un peso de menos 10. Bueno, del 2 al 3 con un peso de 1. Entonces nos están pidiendo imprimir n números con la distancia desde el vértice 1 a todos los demás vértices del grafo. Si no existe un camino, imprimir el número 30.000. ¿No? ¿Alguna pregunta? Muy claro. Este me parece que es muy straightforward. Aplica el algoritmo del problema que se llama exactamente Bellman-Ford. Sí, exacto. O sea, es casi el mismo nombre del algoritmo, pero sí, es más que todo como para tener un primer acercamiento. Además, los límites son bastante pequeños, máximo 100 nodos. En el peor de los casos, 10.000 arcos, que sería que hay conexión de todos con todos. Pero pues bueno, no solamente nos sirve para aplicar el Bellman-Ford, sino también para ver cómo se implementaría otros algoritmos que trabajen el mismo problema, como el Shortest Path o una primera aproximación a este algoritmo de SOAP-PAPE algorithm. Entonces, ahí pues están invitados a no necesariamente resolverlo por Bellman-Ford. Tal vez un detalle es que tienen que ser siempre dirigidos, porque si fueran no dirigidos con un arco negativo, de fijo habría un ciclo negativo. De acuerdo. Sí, ahí un punto clave es que es no dirigido. Entonces, bueno, ocurre lo que ya muy bien comenta Eddie. Listo, el siguiente es MPI Maelstrom. Bueno, como les comenté, usualmente comienza con una descripción como para ponernos en contexto. Y por aquí ya podemos ver realmente qué nos están solicitando. Entonces queremos enviar un mensaje desde un nodo a todos los demás nodos. Aquí podemos obviar cierta información. Listo, entonces ahí ya hay información relevante al problema y ya nos comenta aquí. Podemos enviar, podemos enviar cada proceso simultáneamente, enviando mensajes a cualquier número de otros procesos. Básicamente vendrían siendo nuestros nodos que están conectados a él. Sin embargo, el mensaje no necesariamente arriba al destino al mismo tiempo. Básicamente nos están diciendo que podemos relacionarle un peso al enviar un mensaje de un nodo a otro nodo. Y bueno, nos dicen que es el costo que viene involucrado en la comunicación.
Y bueno, depende de la topología, etcétera. Básicamente nos dicen que queremos saber de un nodo. Lo perdí. Perfecto. Queremos saber de un nodo cuánto sería el tiempo de enviar mensajes a todos los demás n-1 nodos. Entonces es otro problema del camino mínimo, pero entonces ya entremos en detalle del problema en específico, qué tipo de grafo nos dan, si la topología de la red que nos comentan nos puede ayudar en algo, si tenemos pesos, no tenemos pesos, si hay negativos, si no hay negativos, que son como las cosas importantes a identificar dentro de estos problemas cuando ya hemos identificado que se puede resolver por grafos y además que es de camino mínimo el ejercicio. Entonces, bueno, en el ejercicio nos comentan que nos dan en processors. Después nos van a dar en la entrada la matriz de adyacencia. Entonces, bueno, va a ser de tamaño cuadrado, de n por n. Y que va a tener enteros o el carácter X en caso de que no exista una conexión entre ellos. Y bueno, por aquí también nos comentan que el grafo, que la red es unidireccional, es decir, que el grafo es no dirigido, que vendría siendo esta misma condición que nos comentan acá. Y bueno, ya que es no dirigido, solamente nos van a entregar la matriz triangular inferior del grafo. Y nos están pidiendo entonces cuál es el mínimo costo de comunicarse del primer procesor o el primer nodo a todos los demás procesos. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda con el enunciado? Es un SSP, más MST. Ah, vale. Ok. Dame un segundo. Dame un segundo de paso. Bueno, no quedan tan bonitos, pero vamos para allá. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos 5 nodos y aquí tenemos la conexión, digamos, del nodo 0 al nodo 1 con un costo de 50. Del nodo 1 al nodo 2 y al nodo 3. Y está bien, qué pena, es una triangular inferior, triangular superior. Vale. Inferior, dice lower, sí. Sí. Sí, igual aplica entonces del 0 al 1, del 1 al 2, del 1 al 0. Qué pena, la voy a dibujar. Del 2 al 1, sí. Sí. No, pero tal vez yo creo que sí queda claro el triangular superior porque al fin y al cabo es simétrica, pero la única pregunta que tengo es si es un MST. Un MST, creería que no, ya que nos están pidiendo el mínimo coste de enviar un mensaje del primero a todos los demás. Entonces, realmente creería que es la suma de todos y veamos si eso cumple con la condición que nos comenta Eddie. Al final nosotros vamos a terminar con un arco. Veamos lo que nos comenta Eddie. Nosotros vamos a ejecutar un algoritmo de camino mínimo. Que por ejemplo, que sería una opción, ¿no? Una opción es esa, que como vimos, al final nos termina generando un árbol que nos dice cuál es el menor costo de ir del nodo raíz a, bueno, a un nodo específico y por quién deberíamos tomar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá?
cada uno de estos arcos entonces va a ser el arco de menor costo para ir desde mi nodo raíz a el nodo objetivo, se podría decir. Y eso siempre se va a cumplir, o bueno, la pregunta vendría siendo, ¿el arco que estamos usando siempre va a pertenecer al MST? Si lo usamos para llegar al camino mínimo, es muy posible que sí. Si logramos identificar que siempre hay conexión, es decir, que va a existir. Imaginémonos que existe por aquí un nodo, el cual podemos llegar de alguna forma, ¿sí? De alguna forma vamos a poder llegar desde nuestro nodo inicial a este nodo objetivo. Entonces, todos estos arcos tuvieron que haber sido tendrían que pertenecer al MST. Bueno, el MST es el árbol de expansión mínima, es decir, que yo quiero conectar todos los nodos con el menor costo. Pero entonces, ¿por qué de pronto no es el MST? Ya lo vamos a comprobar. Yo quiero el menor costo desde el nodo que estoy iniciando. Pero entonces podemos ponerle pesos. Entonces, da un segundo. Entonces, imaginémonos que quiero llegar a este nodo que aparece acá. Permíteme, coloco aquí pesos. Podemos colocar un peso muy pequeño. Y bueno, realmente ya los otros no nos interesan. Entonces yo quiero llegar del nodo que está dibujado en azul al nodo que tiene el contorno azul. Bueno, estos arcos no nos interesa y por defecto pertenecerían al MST para conectar por completo el grafo. Entonces queremos ver si podemos darle un valor a este arco y a este arco, tal que el camino mínimo sea tomando este arco, más no un arco de menor peso. Vamos a ver si eso llega a ser posible. Está bastante interesante la pregunta. Entonces veamos eso. Pongámosle también nombres a esto, A, B, C. Uno. Bueno, aquí tenemos un peso bastante mínimo. ¿Y cuál sería un costo? Bueno, yo puedo asignar un costo mínimo para viajar a este nodo que pase por este valor, pero que no necesariamente pertenezca a un MST. Sí, hay un Por tema. ejemplo, sí. Hay un tema ahí, es que lo que yo no sé es simplemente si cuando yo mando un mensaje a una computadora, esa computadora también podría copiarlo a las demás computadoras que estén cerca. Si él lo copia, entonces sí es un MST. Si no, si tengo que enviarle siempre yo un mensaje diferente, entonces no. Ok, revisemos eso. Pero digamos, por ejemplo, en este caso, realmente si tenemos un MST, tendríamos que conectar este nodo y idealmente lo conectaríamos con el arco de menor peso. O sea, el MST tenemos como una zona de cobertura en la cual ya nosotros tenemos el conocimiento de que pertenecen al MST, bueno, una de las opciones que sería con Prim, y queremos ampliarla. Bueno, ya de por sí Prim funciona bastante similar a Dijkstra. Y queremos ampliarla, entonces queremos ver de cuáles de estos arcos que se conectan de mi zona
de confort, digamos, con la zona que uno conozco, ¿cuáles de esos arcos tiene el menor peso? Entonces aquí le daríamos prioridad a este arco de peso 1 versus a este arco de peso 2. Para este caso en específico que estamos mostrando, no necesariamente los arcos del MST son los que usaríamos. Y bueno, dependería de lo que ya bien comentó Eddie, ya que no es necesario que usemos este arco, ya que podemos usar otro arco que no pertenece al MST, pero desde nuestro nodo inicial puede ser mejor. Podemos cambiar un poco los pesos. Y vamos, si no me equivoco, podemos dibujar un caso similar. Básicamente, cómo llegamos. A ver, digamos, coloquemos aquí un peso de 2. Sí, una forma como cuando uno no está seguro de por qué falla un problema es inventarse unos casos. Bueno, si uno ya tiene un background matemático fuerte, seguramente le es más fácil abstraerlo, pero a veces no es lo más sencillo. Uno se puede inventar un caso bastante pequeño e irlo ampliando con sus diferentes condiciones. Entonces ahora vamos a intentar ampliar el costo. Bueno, realmente solamente nos estamos interesados en estos 3 nodos, que es un caso pequeño para lo que queremos trabajar, y vamos a intentar ampliar o bueno, modificar el costo de estos 3 arcos para llegar a conclusiones sobre cómo atacar el problema. Entonces esa es también una estrategia que pueden usar, tratar de buscar un caso pequeño que no sepan la solución e intentar resolverlo para ver si podemos llegar a una solución específica. Entonces, bueno, antes de continuar, resolvamos la duda que tenía Eddie, de si realmente yo siempre inicio desde el nodo raíz enviando el mensaje, o sencillamente si yo ya llegué al nodo B, puedo mandar un mensaje por uno de los nodos y mandar el otro mensaje por el otro nodo, sin ningún costo adicional. Bueno, aquí no nos dan información sobre eso. Ahí es cuando sí podemos leer un poco sobre el contexto del problema. A ver si nos da información relevante. Sí, porque lo que se me ocurrió como contraejemplo sería esto. Tengo 4 nodos, todos conectados con uno, digamos, pero hay uno que está conectado con 2. Si quieres, ¿lo quieres mostrar? O Lo que pasa es que, si quieres lo dibujo rápidamente, 4 nodos así como A, B, C, D. A, B, C, D. Ok, A está conectado con B y con C, con 1. Un segundo. Entonces A está conectado con B y con C con 1. Ya les agrego el peso. Ok. Luego C está conectado con D y B con D también. C con D y B con D. Ajá. Con un peso de 2. B con D con peso 2 y C con D con peso 1. Listo. Ok, entonces el MST de ese árbol, de ese grafo, perdón, es, si quieres, no sé si se lo puedes marcar, todas las aristas en 1. Todas las aristas en 1 son aquellas que están en el MST, porque es el árbol más pequeño que cubre todos los nodos. Pero la ruta más corta para ir de B a D es la ruta directa, que es 2, porque la otra ruta cuesta 3. Entonces, lo que no sé es, insisto,
si yo voy a mandarle digamos, de B, voy a mandarle un broadcast a todo el mundo, yo le digo, ok, se lo mando a A, y ya le dice, mándeselo a C, y C se lo manda a D. En ese caso, es un MST directo. Pero si no, yo tengo que mandarle un mensaje a A, un mensaje a C y un mensaje a D, entonces sí es un poco diferente la forma en cómo se ve. Lo que estoy pensando en el caso del broadcast, como pensé, es que si A se copia el mensaje, entonces sí es un MCT, porque yo voy a ocupar nada más las aristas mínimas que cubren a todo el grafo. Mientras que si es como lo Con interpretaste un vos, mensaje nuevo. Sí. entonces si es un mensaje directo a cada uno, pues sí, uno busca la ruta directa mínima desde B hacia todos los demás, y entonces sí se va por la ruta directa a D. Eso es lo que no sé. Sí. Estaba leyendo el problema también, pero no encontré dónde puede decir eso. Listo, un segundo. Sí, de Total Thing to Do a Broadcast, eso no nos aclara el todo. Entonces hagamos este grafo. Creo que si resolvemos el ejemplo nos puede dar idea de cómo se va a comportar. Entonces son 5 nodos. Lo voy a dibujar de esta forma. Y déjame les asigno. Entonces sería el nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Y veamos, entonces la conexión del 0 al 1 va a ser, del 0 al 1, del 1 al 2 y al 3. Si es correcto, ¿cierto? Como lo estoy dibujando. Sí, los que no están conectados son el 0 Este era del 0 al 2. el 3 el 3 no está con el 1, ni el 3 está con el 2. Vale. El 3 no está con el 1. Vale, un segundo. Esperamos un segundo. El detalle, la matriz de adyacencia, cada una tiene un carácter X y no. Entonces, vamos a asumir que la red es no dirigida. Entonces, solamente estamos mirando, vale, el 0 no nos lo dan, por eso hay solamente 4 líneas. Aquí tenemos la conexión del 1 con el 0. Entonces, espérate, eso es lo que quería confirmar. Entonces aquí tenemos el 0, el cual, pues como ya está en la diagonal, no nos interesa. El 1, el cual se está conectando con el 0 en 50. Aquí la conexión es 50. Ahora la conexión del 2 es con el 1 y con el, bueno, el 2 sería el 0 y con el 1, con 30 y 50. 35 es. 35, gracias. Aquí tenemos nuestra conexión con 30 y aquí tenemos nuestra conexión con 5. Ahora tenemos una conexión del nodo 1, 2, del 3, con el 0 con 100, con el 1 con 20 y con el 2 con 50. 100, 20, 50. Y nos faltan son las conexiones del 4, que solamente se está conectando con el 0 y con el 3, con un costo de 10, 10. Entonces, veamos cómo obtenemos realmente ese 35. Entonces, iniciamos desde el 0.
cuál sería el costo para llegar hasta el nodo 1. Entonces, veamos cuál es el costo o cuál sería el camino, que sería una posibilidad. El 0 podemos coger al 10, llegando al 4. Adicionalmente, ya conociendo cuál es el costo mínimo para llegar a ese nodo 4, ya que es del 0, pues no hay más mínimos, haciendo ahí como una media ejecución del Dijkstra. Entonces ya sabemos que podemos llegar al 4 con un costo de 10, al 1 en este momento con 50 y al 3 en este momento con 100. Bueno, ya llegando hasta el 4 con un costo de 10, podemos hacer esa misma actualización. Llegando al 3, ahorita lo hacemos es con el algoritmo del MST. Por ahora, entonces, veamos cómo sería esa ejecución de cómo llegar a los demás nodos. Perfecto, ya podemos llegar al 3 con un coste de 20. ¿Y a dónde más tenemos que llegar? Esto nos cuesta 50, esto 100. Al 2 llegaríamos con costo de 30 por ser el mínimo. Y luego del 2 al 1 con 35. Con 35. Entonces podemos llegar al con costo de 30. Y al 2, perfecto, con un costo de 35. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que queremos saber cuál es el mayor costo para visitar todos los demás nodos. Sí, no era lo que comentábamos inicialmente de pronto la suma de los costos o el costo del MST. Sí, bueno, el MST daría visita S y S, sí, serían 10, Sí, 20. o sea, Daría 45. El MST daría 45. sí, 10, 10. El de 20. El de 20. Sí, yo corrí Cruzcal, entonces primero dice 5, 10, 10 y luego 20 y listo. Vale, pero sí, aquí vemos que realmente lo que queremos es, como se mandó el mensaje a todos los nodos al tiempo, queremos ver cuál es el más costoso. Entonces, aquí mandamos mensajes por todas las direcciones. Se podría pensar que mandamos un mensaje desde por esta dirección, un mensaje por esta dirección, bueno, y por esta dirección. ¿Qué ocurrió? El primero que llegó fue a este nodo 10, el cual lo repitió. Y llegó mucho antes que el de 0 a S, a 3. Exacto, y llegó mucho antes que el de 0 a 3. Tanto que le dio tiempo a este replicarlo y replicarlo. Pero aquí igual ya habían llegado los mensajes y este lo alcanzó a replicar hasta allá. El último nodo que recibe el mensaje, por primera vez lo terminó recibiendo en el segundo 35. Entonces eso es lo que nos están consultando en el problema. Entonces, perfecto. Bueno, corre más de la cuenta, pero súper lo que acabamos de hacer, ya que muchas veces esas son como fallas cuando uno está atacando el problema, ya que si bien dentro del enunciado de pronto está entendiendo algo, ya al mirar en detalle los ejercicios o le pueden dar más claridad hacia dónde se dirige el problema o realmente ver si uno estaba equivocado en el planteamiento del ejercicio. Correcto. Entonces eso es súper el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Tenías algo que querías comentar? No, simplemente que ya sé cómo resolverlo. Perfecto. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Si no, bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. De short spat, bueno, como ya Eddie comentó, al igual que con Bellman-Ford, hay ejercicios donde se busca es básicamente aplicar directamente lo que ya se ha visto. Este es uno de ellos, en donde queremos ver
si hay conexión entre dos ciudades, si queremos saber el mismo costo de viajar entre un par de ciudades. El costo de cada camino es por mucho este valor, que es 200.000, y todas las ciudades se representan por letras de la A a la Z. No, mentiras. Qué pena, sí toca leerlo en detalle. De ciudades, cada una. Bueno, se sigue manteniendo esto. Queremos saber el mínimo costo de viajar entre un par de ciudades. Y bueno, la suma, el nombre de la ciudad es un string. Ah, vale. Es un string que contiene letras de la A a la Z y máximo 10 caracteres de longitud que nos van a dar. El primero es el número de test case. En este caso sería 1. Luego nos van a dar el número de ciudades que tenemos. En este caso sería 4. Luego nos van a dar el nombre de la ciudad. Luego nos van a dar el número de vecinos de esta ciudad. En este caso serían 2. Y luego nos van a dar el índice de la ciudad y el nombre. Bueno, del índice al cual se conecta la ciudad y el costo de transporte. Entonces, esta es la ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4. Y aquí nos dice que de esta ciudad 1 tenemos dos conexiones, que sería con la 2, con un costo de 1, con la 3, con un costo de 3, y bueno, así sucesivamente. Y hay que encontrar, bueno, el número de caminos, y ya después nos dicen, qué pena, al final nos van a decir cuántos caminos queremos buscar, y nos dice el par de caminos de los cuales queremos saber cuál es su camino mínimo. Bueno, aquí condiciones, máximo vamos a buscar el camino de 100 ciudades, máximo vamos a tener 10.000 ciudades y máximo 10 casos. Bueno, entonces ahí ya tenemos toda la información, queremos saber el camino mínimo entre un par de ciudades, pero vamos a tener varias consultas de ellas y vamos a tener a lo mucho 10.000 ciudades. Y siempre van a ser las mismas, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuántas ciudades eran? 10.000. 10.000 ciudades. Se me ocurre un Floyd Warshall perezoso. Ok, cuéntanos cómo sería. El problema de eso, estoy viendo que son 10.000 ciudades y eso en un Floyd Warshall sería de 10.000 a la 3. No entra, Sí. ¿verdad? En ningún lado. No, no entraría, pero es una buena aproximación para tener siempre presente. Si, por ejemplo, en este ejercicio no fueran 10.000 ciudades, sino, 100. digamos, unas 500, y el número de consultas fueran 10.000, sería mejor aplicar el Freud-Warshall y responder ya en OD1 cada pregunta, ya que solamente tendríamos que mirar la casilla de donde se cruzan ambos nodos. Correcto. Entonces, es una buena primera aproximación para el problema, pero ya revisando las características en detalle, quizás tocaría descartarlo. Entonces mejor es correr 100 veces Dijkstra. En ese caso, entonces lo mejor va a ser corramos 100 veces Dijkstra, ¿de acuerdo? O 10.000 veces Dijkstra. Bueno, sí, queda mejor correrlo solamente 100 veces. Queda mejor solamente correrlo 100 veces, demorándonos en el OKN por cada consulta. Otra opción sería correrlo 10.000 veces y respondiendo cada consulta en OD1. Pero bueno, creo que no es algo rentable para este ejercicio.
Entonces, bueno, creo que eso sería este ejercicio. Y tiene un buen warning. O sea, hay casos de prueba muy grandes, dice. Ok, ¿dónde está el warning? Ah, perfecto. Adicionalmente tiene algo interesante y es cómo van a construir el grafo, ya que la información se las van dando, digamos, no se las entregan de una, sino que se las van dando de a poquito. Entonces realmente aquí me están diciendo, yo tengo conexión de Gdansk a Torun, Pero tú no me pero dicen Turum. realmente no conozco Torun, exacto. En ese caso, para la implementación, sería mejor tener un vector de ciudades, o sea, o un vector de pares, número y ciudad, supongo, para luego hacer la correlación de cuál ciudad era para poder descifrar la consulta que me hacen, ¿no? Así es. Así es, entonces yo puedo mantener, por un lado, se podría decir el grafo, ya que al menos sé cuántos nodos hay, y mantener por aparte algo para garantizar esa correlación de qué ciudad es qué ciudad, donde se tenga, como dice el nombre y el índice. O un mapa también sería otra opción, un mapa de string entero. Bueno, ahí ya queda la imaginación de cada uno, pero son opciones bastante viables. Es como algo a tener en cuenta. Este sí era el que, como comentamos con Eddie, similar a lo que ocurre con el de Bellman Ford. Es un ejercicio que básicamente dice, eh, hay un nombre y nos pregunta, ¿será que hay que aplicar Dijkstra? Hay como spoiler, sí. Sí, le quitan a uno la diversión de disfrutarlo. Sí, pero bueno, sirve sobre todo para testear el algoritmo. Algo chévere en este ejercicio es también envíenlo con Floyd Warshall, envíenlo con el Short Spat Fast Algorithm o envíen las dos versiones. Envíen las dos versiones de Dijkstra usando un set, usando una priority queue. O bueno, si ya quieren hacer otra estructura y vean cuál es el desempeño, cuál se comporta mejor para este ejercicio. Eso también es algo muy interesante para poder ver ya con este tipo de ejercicios que uno ya sabe que algo va a funcionar si se aplica. Si se aplica, entonces uno puede ya testear con diferentes algoritmos qué va a ocurrir. Listo, aquí ya entramos en una zona de ejercicios un poco más complicados. Y bueno, que toca ir un poco más allá de qué es del algoritmo y no solamente el aplicarlo. Eh, bueno, aquí podemos leer la descripción del ejercicio, pero ¿cuál es el objetivo del ejercicio realmente? Nos están dando una matriz similar a lo que ocurrió con el tablero ajedrez, que me va a representar un grafo. Es decir, yo voy a tener un grafo implícito, no un grafo explícito. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tipo de ejercicios donde nos entregan un grafo que es implícito? Muchas veces lo más sencillo es mantener la misma lógica que ya se viene trabajando. En otros casos ya se va a facilitar es hacer explícito el grafo. Es decir, que cada casilla sea un nodo y a todas las direcciones que se pueda mover, que sea un arco. Entonces ya como con esa aclaración, veamos ahora sí el ejercicio en detalle. Entonces, bueno, estamos jugando un juego de computadora, etcétera, lo que les comento, una descripción inicial, que de pronto no nos da tanta información. Dice que, bueno, hay M líneas y M celdas, y que comenzamos en la columna RC, y solamente nos podemos mover arriba, izquierda, abajo, derecha. Y bueno, y queremos ir desde una celda inicial a una celda destino y nos aseguran que la celda destino no está ocupada con un obstáculo.
y que no nos podemos salir del laberinto. Pero nos dan una condición más adicional, que no nos podemos mover a la izquierda más de X veces y no nos podemos mover a la derecha más de Y veces. Hacia arriba y abajo todas las veces que queramos. Y entonces queremos ver si existe una secuencia de movimientos con los cuales podemos llegar desde nuestra celda inicial a una celda específica. Y bueno, ¿cuántas celdas tienen esa propiedad? Ah, bueno, this particular one. Perfecto. Entonces veamos la entrada y la salida. Entonces la primera tiene un N y un M, que básicamente son filas y columnas. Después nos van a dar un R y un C. El índice de la columna que define la celda inicial. Entonces para este ejercicio tenemos 4 filas, 5 columnas y vamos a iniciar en la celda 3.2. Si no me equivoco es en esta. Y la tercera línea tiene los X y Y, es decir, cuántos movimientos a la izquierda y cuántos a la derecha podemos hacer. Y bueno, nos dicen que los puntos son celdas que están vacías y los asteriscos son celdas que son un obstáculo. Entonces no podemos pasar a ninguna celda que esté con asterisco. Y nos dicen que queremos ver todas las celdas a las que podríamos llegar, manteniendo esta condición de que máximo sea un movimiento a la izquierda y, bueno, para este ejercicio en particular, uno a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Sí es claro el enunciado? Totalmente. O sea, en general, las X veces que puede moverse hacia la izquierda, digamos, es a lo largo de todo el transcurso, no puede moverse más que eso. Así es. Okay. Entonces, realmente el grafo que tenemos acá es un poco más complejo, ya que nosotros podríamos, o una forma de atacarlo es, imaginémonos que hay un nodo, que bueno, por un lado tiene nuestra posición X, digamos que para el inicial sería 3.2, nuestra posición X que sería 3, nuestra posición Y que sería 2, pero adicional a eso podríamos pensar, como una alternativa, es saber, es el nodo, cuántas izquierdas y cuántas derechas nos ha tomado llegar hasta él. ¿Sí? Entonces ampliamos un poco el espacio del problema, ya no es un problema de un grafo de 2 dimensiones, lo podríamos imaginar, sino que realmente ahora tiene 4 dimensiones. El X, el Y, cuántas izquierdas nos ha tomado llegar hasta él, cuántas derechas nos ha tomado llegar hasta él. Y de este nodo, pues a quién podemos viajar. Entonces, podemos ir a la izquierda, a la derecha. Entonces, digamos que vamos a viajar a la izquierda, es decir, el X se va a mantener. El Y se va a disminuir. Y1. Gracias. La izquierda se va a aumentar y la derecha se va a mantener. Lo único que me preocupa en este momento ya es la memoria. Tengo una pregunta. Entiendo perfectamente la arista que estás planteando, pero me queda nada más una pregunta de por cuántas el valor de X y cuánto era el rango. Es que no puse mucha atención a eso. Perfecto. 2000 NM y después el X y el Y 10 a la 9. Pero 10 a la 9 por 2000 entra en un memoria. Vale, perfecto. Eso es algo bueno a tener en cuenta. Entonces, realmente vamos a tener 2000 por 2000 nodos, ¿no es cierto? Ajá. Tenemos por aquí anotado. A ver si esto ahora se me abre. Son 4 millones. Bueno, vamos a tener 4 millones de nodos. 4 millones.
1, 2, 3. Vamos a tener 4 millones de nodos. ¿Y cuánto sería X y Y? Entonces puede ser 10 a la 9. 10 a la 9, pero realmente esto es un número mentiroso, ¿no? Porque realmente este L y este R nunca va a llegar a 10 a la 9. O sea, si lo pensamos sí. realmente como se plantea acá, o sea, bajo estas condiciones, sí sería un número bastante grande, pero el L1 y el R realmente es mucho más corto porque no tenemos todas las posibles combinaciones. Sí, sí, claro. Entonces vamos a tener por mucho, o sea, Estamos en 4 por 10 a la 6. sí, L va a estar entre, bueno, el costo del L o el L real va a estar entre el costo del L y, bueno, realmente entre 0, pero esto va a ser no el costo real, sino el mínimo entre el costo real y el Y. Sí, realmente nunca me voy a mover más de L posiciones hacia un lado, hacia el otro. Es que estoy pensando en algo así como una snake, que se fuera toda a la izquierda, luego baja, 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 toda a la derecha, baja, baja, toda a la izquierda. Ahí no se podría acumular. Es que en el peor caso sería más bien igual 4 millones. O sea, en el peor, peor, peor caso posible sería, no mentira, no serían 4 millones porque va salteado. Entonces sería 1000 más. Entonces no está bien si entra, no he hecho nada. Sí, o sea, sí le podríamos sumar unos 2000 más, es posible. Ah, bueno, aquí no dice el tiempo, mientras por aquí lo dice 2 segundos, es lo esperado. Bueno, pero es una posibilidad, pero sí sería conveniente hacer bien el análisis. Esta es una posibilidad y bueno, esto se podría llegar a ver como una ADP. Eso, pues bueno, ya es otro tema, pero pues lo podemos abordar de las dos formas. Entonces ahí está como lo interesante el ejercicio, que nosotros podemos extender el grafo que estamos trabajando para ya resolver el ejercicio en particular. Aquí ya nos dan un ejemplo de cuáles serían las casillas que funcionan, que cumplen todavía con esa condición. Sí, máximo lo tendríamos que multiplicar por un factor de 2000 adicional. Sí, pero eso, no es, eso sí entra, eso es bueno. Sí, que sería moverse izquierda-derecha, que igualmente cambiamos de nodo, izquierda-derecha, quedando en la misma posición de XY, pero teniendo más o menos, según como se vea, movimientos en L y en R. Entonces, bueno, ahí eso es lo chévere de este ejercicio, ver cómo extender ese grafo, que pues si bien en un principio se puede trabajar como algo implícito, quizás hacerlo algo explícito, agregando estos dos valores adicionales, lo va a facilitar. De acuerdo. Perfecto, no, creo que ahí queda claro. Si quieren, pues continuamos. Bueno, Frankfurt Paradox. Bueno, este ejercicio pues le tengo un especial cariño porque fue el primer ejercicio que resolví en una maratón nacional. Entonces, en la primer maratón nacional que participé, este fue el primer ejercicio, bueno, quizás no el primero que leí, pero sí el primero que me senté y programé la solución correcta.
Entonces, básicamente el ejercicio, igual como les he comentado, tiene un contexto de, en este caso de Futurama, de un capítulo en específico en donde se puede viajar a través de unas cajas entre dimensiones. Y hay algo especial en estos viajes que yo puedo viajar en el tiempo. A ver. Bueno, es un poco extenso, eso sí, pero básicamente nos están diciendo que tenemos un grafo que básicamente son las diferentes dimensiones y tenemos un grafo que es dirigido realmente y que tienen unos pesos. Bueno, es dirigido porque viajar de una dirección a otra nos cuesta un valor positivo, pero si yo tomo el camino en la dirección inversa, nos va a costar un costo negativo, que hace como ese trabajo de viaje en el tiempo, se podría pensar. Y el ejercicio nos está pidiendo si yo puedo tener un ciclo negativo. Es decir, si yo tomando algún camino dentro bueno, si desde algún nodo puedo encontrar que puedo realmente viajar en el tiempo, ya que si tomo un camino de aquí a acá y me devuelvo, no estoy haciendo nada, viajaría al mismo momento, eh, ya que lo que me cuesta viajar hasta allá, lo estoy recuperando al momento de volverme. Correcto. Entonces esa es la idea del ejercicio, ver si existe un ciclo negativo. Entonces tiene características interesantes, que es que máximo tengo 10 a la 2 nodos, es decir, 100 nodos, y el número de arcos va a ser de n por n-1 dividido 2, es decir, puede llegar a ser un grafo completo. Entonces ahí ya nos están dando pistas de cómo podríamos acercarnos a la solución de este problema. Por un lado, son pocos nodos, casi que hay conexión de todos los nodos con todos los nodos. Y queremos saber si existe un ciclo negativo. Bueno, ¿quieres que algún spoiler ahí o por el momento sí estaría bien la explicación del ejercicio? Bueno, creo que el problema grita por todo lado Bellman Ford. Bueno, hay una Sí, parte donde se dice que si hay un ciclo negativo, pues la solución es menos infinito en Bellman Ford. Entonces, aplica exactamente igual aquí, ¿no? sí, de acuerdo. Entonces hay arcos negativos. Queremos ver si hay ciclos negativos, entonces necesitamos un algoritmo que nos identifique ciclos negativos. Pero entonces, bueno, hay como otra pista adicional para hacerlo un poco más sencillo. Son pocos nodos. ¿Hay alguna forma de que yo con Floyd-Warshall pueda saber si existe un ciclo negativo? La respuesta es sí, si en algún momento la distancia mínima de un nodo a sí mismo es Uy, negativa. uy, uy, hasta ahí, Eddie. Dejémosla ahí como Ya con lo dije todo. pregunta para que... Está bien, no he dicho nada. Perfecto, pero la respuesta es sí. Hay que ver cómo y por qué. Eso es algo interesante dentro de este ejercicio. Entonces, bueno, como les comentaba de anécdota, además fuimos los primeros en subir este ejercicio, ya que como viene y dice, muchos dijeron, bueno, Bellman Ford es considerablemente más lento de programar que un Floyd. Entonces, ese es un plus adicional, como eh, esas características del ejercicio, del algoritmo en sí, entenderlas, que puede dar como esas ventajas a nivel de quien lo resuelve más rápido. Sí.
Sí, totalmente. Sí. Bueno, country roads. Espérate a ver. Bueno, desde aquí ya comienzan, creo que este es uno de los últimos, digamos, sencillos, entre comillas. Bueno, tengo que ir a mi casa y hay muchas ciudades y son caminos bidireccionales. Las ciudades están numeradas de 0 a n-1 y cada camino tiene un costo. El mínimo costo de ir a mi ciudad. El costo se define como el máximo el máximo camino que tenemos que usar para ir a mi ciudad. Ok, perfecto. Es una variación. Ya puede ser de Dijkstra, Floyd, Bellman, en donde ya el camino mínimo se define de una forma diferente. Bueno, en este caso el camino máximo, se podría decir, donde realmente el mínimo de mi camino es el máximo camino que exista en la ruta que estoy tomando. Es decir, si yo quiero ir de 0 a 4, realmente el camino mínimo va a ser 7. Porque de todas las rutas que puedo tomar que van de 0 a 4, la ruta que el mayor camino es mínimo vendría siendo la que va de 0 a 3 y de 3 a 4, donde el mayor arco fue 7. Para todas las demás existe un arco de mayor peso. ¿Sí es claro el problema? Sí, claro. Sí, sí. ¿Cuántas ciudades son? Son 20 problemas, 500 500 ciudades ciudades. y hasta 16,000 Aristas, arcos. sí. Aristas, sí. Híjole. Ok. Sí, Pero hay un detalle, ¿verdad? Si yo paso por 100 aristas, me quedo con la mínima de las 100, ¿verdad? Así es. así es. Si yo paso por 100 aristas, me quedaría con la mínima de las 100. Que se me hace Entonces, que tiene no, así. con la máxima de Perdón. las 100. Sí, con la Sí. máxima de las 100. Pero, pero eso me simplifica un poco el problema. Se me hace que puedo llevar algún acumulado, algún recuerdo por ahí. Puede ser, puede ser. Entonces, sí, a un nivel de ejemplo, imaginémonos que todas estas conexiones son de costo 1. Costo 1, costo 1, costo 1. Pero esta última es de costo 5, por ejemplo. Entonces realmente el costo de viajar del nodo origen al nodo destino es 5. ¿Sí? No es la suma, sino el costo de la mayor arista. Sí, sí, sí. Listo, 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 listo. Listo. Ese es el ejercicio. Es una variación de los caminos mínimos, donde pues básicamente se cambió la forma como se calcula el camino mínimo. Y ahí lo interesante es que depende como de la información de los arcos. Bueno, este ejercicio también es común y por las dimensiones creo que podríamos aplicar cualquiera de los algoritmos vistos hasta ahora, o no, que ya se habrían trabajado hasta este momento, y ver cómo aplicar esa variación del cálculo del costo. Y bueno, en eso consiste este ejercicio. ¿Sí está claro? Totalmente. En ese caso, pasemos al siguiente problema. A ver, bueno, estos ya son más interesantes. Este creo que creo que este podría ir un poco antes.
Bueno, un día en estudiantes fueron al estadio a jugar fútbol, igual la descripción que les comento. Y los equipos quieren partirse de tal forma de que no hayan dos archienemigos en el mismo equipo. Si es imposible separar los equipos, bueno, queremos separar, si esta condición de separarlos es imposible, entonces algunos estudiantes se van a sentar en la banca. Entonces queremos saber el mínimo número de estudiantes que vamos a tener que sentar en la banca para formar los dos equipos que, como se describe en el juego. Entonces, este ejercicio es muy similar al primero que se trabaja, al de bicoloring, por el hecho de que queremos, bueno, o en el ejercicio de bicoloring queríamos dibujar de dos colores, que aquí sería hacer dos equipos. Queremos hacer dos equipos con los nodos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros podemos sentar personas que no van a jugar en el partido. Entonces, miremos, por ejemplo, el primer ejemplo. Sin ir muy largo, esto es un máximo muy practice matching, ¿no? Exacto. ¿Sí? Okay. Así es. Pero para el caso de un... Bueno, sí, sí es eso. Solamente que, digamos, se puede simplificar un poco más por el querer solamente dos colores. Pero es lo que comenté ahí. Bueno, no, creo que ahí esa sería como la gran pista. La gran pista, ok. Continuemos entonces para no seguir soplando, dijeron. Perfecto. Listo. Prison Break es un ejercicio bastante interesante en donde estamos, bueno, leámoslo todo. Quería ver si había como un dibujito. Ta, 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 ta. Y otro que Bueno, hace aquí, referencia a otra serie, a la serie de exacto. precisamente Prison Break. Exacto. A ver, listo. Entonces aquí inicia realmente lo importante. Toda la primera parte es como la referencia que ya comenté ahí a la serie. Entonces nos dan una ciudad inicial y una ciudad destino. Y una capacidad que podemos llevar en el tanque. Y queremos encontrar una ruta que use el costo más barato. Y bueno, no queremos que se nos acabe el tanque en medio del camino. Entonces queremos ir entre dos ciudades de tal forma que use el menor costo. Ok, regálame un segundo. Uf, creo que puse el Prison Break que no quería. Y bueno, igualmente esto se puede resolver con los temas que se han visto. Entonces, si quieren, igual revisémoslo. Entonces, la entrada comienza con un T menor a 5 que determina el número de casos. Luego ya nos van a dar un N máximo 100, que es el número de ciudades, y un M que son el número de arcos. Y bueno, luego nos van a dar N líneas, debe ser, con el precio de la gasolina en esa ciudad. Y las siguientes M líneas nos va a decir un camino que existe entre la ciudad U y la ciudad V con una distancia W, que también, bueno, algo a detallar es que son bastante cortas. Y tenemos que, bueno, lo que acabo de comentar. Y luego, bueno, esto es importante, nos van a ingresar Q consultas. Y cada una queremos saber de la ciudad, bueno, qué pena, con una capacidad inicial del tanque, una ciudad inicial y una ciudad destino. Entonces queremos saber cómo ir desde la ciudad
inicial a la ciudad destino, iniciando con una capacidad de tanque, de tal forma que usemos la menor cantidad de gasolina, se puede decir, bueno, que paguemos la menor cantidad de gasolina. ¿Listo? Ah, bueno, qué pena. No es que esta capacidad inicial, esta es la máxima capacidad del tanque. Ah, ok. Sí. Sí, no es la capacidad inicial, sino la máxima capacidad del tanque, para no tener un tanque infinito. Entonces lo que queremos es, bueno, ver de estas rutas con estos costos. Sí podemos llegar con una capacidad de tanque de 10 desde la ciudad 0 a la 3, con una capacidad de 20 de la ciudad 1 a la 4. Entonces, ideas. Bueno, se me hace que hay que encontrar la ruta más corta y verificar que sea menor que la capacidad del tanque en todas las iteraciones, digamos. Así es. Así es, entonces es un poco similar al que habíamos visto de la ruta, encontrarla de mayor peso, pero adicionalmente queremos tener esa información de la ruta más corta, bueno, sí, de la ruta más corta expresada en un cambio entre los pesos que aquí tenemos, porque adicionalmente aquí hay algo interesante, yo podría llenar un tanque hasta la mitad, si es que puedo viajar, y en la siguiente ciudad, si es más barato, lo lleno o lo puedo llenar. ¿Sí? ¿Sí es Sí, claro eso? Sí, entonces no es necesario que yo en cada ciudad llene el tanque. sí, Solamente lo lleno hasta lo necesario para poder viajar. a la siguiente ciudad que sea más barato, si es que la siguiente ciudad es más barato. Si encuentro una Exacto, ciudad sí. que es barata, entonces sí maximizo el tanque. Exacto, esa es una opción. Bueno, esa es una opción ávara, ¿no? Sí, Puede ser que, bueno, yo pueda pagar un poquito más para llegar a una ciudad aún más adelante, que me es más rentable que en una ciudad barata llenarlo. Entonces de pronto puedo llenar de a poquitos, incluyendo ciudades caras, para en un futuro llenarlo completo en una ciudad muy, muy barata. Sí. sí, pero estamos seguros que Michael Scottfield ya tiene eso planeado. Él sí sabe qué ruta coger. De acuerdo. De acuerdo. Espérame un segundo. Espérame un segundo, ya vuelvo. Okay. Listo. Bueno, como les comenté, tenía otro ejercicio pensado para este de Prison Break. Igualmente este está completamente dentro de lo que queremos analizar. Entonces, bueno, está bien dejarlo. Ahora veamos dos ejercicios. Estos dos son bastante similares. Y básicamente lo que queremos es que tenemos una ciudad que tiene caminos no direccionales y que tiene intersecciones. Y aquí viene lo interesante, no queremos conocer el mejor camino, queremos conocer el segundo mejor camino. Sí, entonces nosotros hasta ahora siempre hemos venido trabajando con ejercicios que nos piden encontrar la ruta más corta de un inicio a un final. En este caso queremos encontrar la segunda ruta más corta, donde la segunda ruta más corta puede cambiar su definición, pero aquí la podemos encontrar. El menor camino cuya longitud, the second best shortest path is the shortest path whose length is longer than the shortest path. Es decir, tiene que garantizar que la ruta es más larga que la mejor
Esto básicamente se hace para obviar aquellas rutas que son igual de largas que la mejor ruta. Sí, claro. Entonces, esta es la definición que se da en este ejercicio de la segunda ruta más corta. ¿Sí? Que tiene que ser al menos más larga que la más corta. ¿Cuántos nodos? 5000 y R aristas. Sí, 10 a las 5 aristas. Lo que estoy pensando. Me preocupa algo. Sí. ¿Cómo se hace? Ok. Con lo Perfecto. mucho que me costó entender el camino más corto, pero que ahora me piden el segundo más corto. Perfecto. Entonces, primero entendamos qué significaría que un arco esté dentro del camino más corto. Entonces, imaginémonos que este nodo S es nuestro inicial y queremos llegar a un nodo T. Ups, este no va. Listo. Listo, imaginémonos que queremos ir desde S hasta T. ¿Cómo sabemos que alguno de estos arcos pertenece al camino más corto? Porque una posibilidad para el segundo camino más corto, por ejemplo, para este caso, bueno, no, si quieres arroja alguna idea antes de que de pronto spoilee. Estoy pensando, a ver, supongamos que no sé cómo se llaman los nodos de medio, digámosle A y B. Bueno. Entonces, si de A a B es mejor irse por abajo, entonces es mejor irse por abajo. Y el segundo camino más corto sería irse por arriba, en caso. Listo, entonces. Vale, entonces imaginemos, dibujemos aquí una posibilidad de camino más corto. Digamos que este es el camino más corto, ¿cierto? Déjame hago adicionalmente otra lista. Listo, imaginemos que el camino más corto de S a T es el que está marcado por rojo. ¿Cómo sabemos que todas las aristas de este camino pertenecen al camino más corto? Por ahora sin ponerle pesos, o bueno, Sí, si algo ya podemos hacer un ejemplo no, con pero pesos. tal vez el tema aquí es, no le pongo pesos, pero no importa, es el camino más corto, porque la suma total de las aristas es la mínima, ¿no? Sí, porque también algo a tener muy en cuenta es que yo puedo usar casi todas las aristas del mismo camino más corto, salvo una posiblemente. Una posibilidad, imaginémonos que hay dos aristas, solamente que la de abajo es la del camino más corto, dos aristas del B a T, solo que la de abajo es la del camino más corto y la de arriba tiene un costo mayor. Mayor. Digamos que aquí es... Creo que tengo una idea, claro. Ok, en el camino más corto yo tengo la ruta mínima de S a A, de A a C, de C a B, de B a T, por ejemplo. Entonces lo que voy a buscar es otro camino para irme de B a T usando el camino más corto, otro camino para irme de C a B usando el resto del camino más corto. Así es esa es la idea. Bueno, pues suena interesante. Sí. O sea, sería desde todos los nodos ver si existe otro camino, bueno, tomando este como partida, ver que exista otro camino para llegar a T.
Bueno, ¿y cómo me garantizaría que no cogí el camino más corto? Porque tengo que haber usado un camino diferente que la arista que había usado antes. Simplemente lo que hago es elimino la arista de la, o sea, elimino, Digamos esta. sí, exactamente, digamos, elimino esa arista y Y desde acá. corro el camino más corto, exactamente, ya creo que era el B. Ok, es una idea que suena bastante bien. ¿Y qué tal que la arista que eliminé hubiera pertenecido al segundo camino más corto? Por eso intento hacerlo para todos los nodos, todas las parejas de nodos de... Ah, no, pero no puedo garantizar eso. Porque tal vez no sea el segundo camino más corto el par que estoy haciendo. A ver, mi plan era hacer, si el camino más corto era N1, N2, N3, N4, pues buscar entonces cómo ir de N2, de NI a NI más 1 por otro camino. Pero tal vez haya un camino que sea de NI-1 a NI más 1, que sea más corto, diga, o el segundo más corto que pasar por a través de NI. Sí, sí, de acuerdo. O sea, es porque no necesariamente las aristas que pertenecen al camino más corto se usarán en el segundo camino más corto. Tipo que existiera algo así. Ujú, exacto, exacto. Y que tal vez Eh, ese rosado era uno más que el otro camino que era más abajo, nada que ver. exacto. Que, que la suma de este rosado realmente fuera el rojo más uno, Sí, donde el rojo era este que habíamos tenido aquí inicialmente. Bueno, todo este camino. Sí, pero igual la idea de quitar aristas no está mal, pero siempre debería ser desde el nodo inicial. Sí, o sea, la idea de quitar aristas es algo viable, pero siempre se debería ejecutar desde el nodo inicial, porque ahí no estamos garantizando que no usar una arista que pertenece al camino mínimo, eso está bien. Pero sí, exacto, si se usa solamente como se comentó del nodo n al nodo n más 1, no se garantizaría que funcione, porque podríamos llegar a coger otro camino, pero si siempre quitamos una arista y corremos desde el nodo inicial, podemos encontrar este camino. ok. Entonces sí, esa sería una posibilidad. Eh, Puede tener sus detalles de implementación, y diría que siempre se debería ejecutar desde el nodo inicial para evitar esto. Para evitar esto y sí, puede que ya, sí, más que todo es por eso que comentó Eddie, que Ok, entonces ya al quitar esta es arista puede que correr, la conexión está por otro lado. sí, entiendo. Entonces es correr el algoritmo n veces quitando cada una de las aristas del camino más corto, desde el nodo inicial. Esa es una posibilidad. Podríamos quitar todas las aristas del camino original y lo ejecutaríamos n veces. Bueno, o la cantidad de aristas del camino y tener en cuenta que tiene que tener un peso mayor al camino más corto, porque hay algo interesante con esa aproximación adicional. O sea, está bien, pero tiene varios casos especiales. Imaginémonos que existe otro camino más corto con el mismo peso, pero que usa otros nodos completamente diferentes. Sí, Sí, o sea, realmente no sé, que aquí tuviéramos otro camino que tiene el mismo peso del costo original. Entonces, siempre que ejecutemos, el Dijkstra nos va a encontrar este camino que tenía el mismo peso que el camino más corto original. ¿Sí? sí, correcto. Entonces ahí
se puede llegar a la solución con esa idea que comenta Eddie, pero tiene muchos detalles a tener en cuenta. Y sí, y así como lo comenta Eddie, he visto soluciones. Pero entonces vamos a ir a otra solución. Ahí voy a spoilear un poco sobre cómo podemos llegar a solucionarlo. Que básicamente es similar a esa idea de quitar las aristas, pero sabiendo si pertenece a algún camino mínimo. ¿Sí? Entonces yo quiero saber, venga que me vuelvo a dibujar, aquí sirve, no sirve el control Z. Entonces la idea es similar, pero haciéndola un poco diferente, se podría decir. Y es que asumamos que este camino, bueno, que los caminos que están en rojo son caminos mínimos. Yo como sé que cada una de estas aristas pertenece a algún camino mínimo. Eso es lo que me interesaría saber. Ya que si pertenecen a algún camino mínimo, una opción es no usarla. Entonces, bueno, hay ideas para saber si una arista pertenece a algún camino mínimo. Estoy pensando en un Floyd Warshall o algo así y... Bueno, ten en cuenta que ahora sí son bastantes nodos. Sí, 5000, no. Olvídese el Floyd Warshall, ir marcándolas. Si una arista pertenece a un camino mínimo. Ves, aquí ya encontraste mi talón de Aquiles. ¿Y ahora? No, pero perfecto. O sea, imaginémonos que nosotros conocemos, segundo, ya, que nosotros conocemos cuánto nos cuesta en el camino mínimo llegar de ese a este nodo, llamémoslo A. En este momento habría forma de saber que este arco pertenece al camino mínimo, asumiendo que tiene un peso W. ¿O qué información nos faltaría? Ahora, digamos que también sé cuánto me cuesta llegar de T a este nodo A2. Digamos que este es A1 y que este es A2. Entonces yo sé que por aquí me cuesta un W0, aquí un W1 y el arco es un W2. Con esta información podemos saber si el arco en específico pertenece a un camino mínimo. Pues sí, ya sé cuál es el mínimo de S a 1 y el otro al otro, ya tengo el camino mínimo de S a T, pues es porque la diferencia entre ellos es la diferencia entre el camino mínimo y la suma de W0 y W1. Exacto, entonces si yo sé que W0, que es el camino mínimo hasta acá, más W1, que es el camino de acá hasta acá, que también lo podemos ver al revés como de A2 a T, más el peso ya del arco, todo eso es igual al mínimo, es porque necesariamente este arco perteneció a un camino mínimo. ¿Sí? Sí es clara porque ese arco pertenece a un camino mínimo. Sí, claro. Entonces ya tenemos una forma de detectar si un arco cualquiera pertenece a un camino mínimo. Pero ocupo haber corrido. Bueno, el W0 ya lo conocemos, como calculamos el W1. Ajá. El W0 sí se calcula directo por la prueba de extra, pero el W1. Exacto, porque en Dijkstra podemos ejecutarlo de todos a todos, ¿no? Bueno, Claro. del nodo inicial a todos. Ahora corro de extra también del nodo final al nodo inicial. Ya corro 2 veces Perfecto. de extra.
Entonces corro dos Dijkstras, uno iniciando en el nodo origen, otro en el nodo destino, de tal forma que yo voy a tener la distancia de todos los nodos a T, ¿sí? Porque es como si transformáramos el problema de múltiples nodos, que alcanzamos a verlo, que tengo múltiples orígenes y solo un destino. ¿Cómo se resuelve eso? Invirtamos el problema. Tengo un solo origen que era el destino y ver cuánto me cuesta llegar a todos los demás nodos. Entonces ahí dividimos este problema en dos y ya podemos saber cuánto un arco cualquiera pertenece al camino mínimo o no pertenece. Claro. ¿Y esto para qué? Ya que si pertenece al camino mínimo podríamos hacer, ejecutar un Dijkstra adicional que no tome, ¿de qué pasaría si no toma los caminos que pertenecen al camino mínimo? O un BFS, bueno, otra búsqueda adicional. De acuerdo. Y bueno, ese es el truco dentro de este ejercicio. Ok. Muy interesante, claro, por supuesto. Y bueno, este es bastante similar, con una pequeña diferencia. Dame un segundo, confirmo. Bueno, básicamente pues es lo mismo, no que queremos encontrar el segundo camino más corto de Almos Shortest Path. Y un segundo, si es que no cargó la imagen del ejercicio. Pero básicamente lo que queremos es ir a ver dónde escriben, o ver cómo escriben el segundo camino más corto. Entonces aquí ya nos dice, se define de almost shortest path como el menor camino que va desde el nodo inicial al nodo destino, tal que no haya ruta entre dos, so any shortest path for the starting point to destination. Bueno, es bastante similar al anterior. Bueno, básicamente esto era porque algunos ejercicios también definen el segundo camino más corto como un camino que no sea el mismo camino más corto, entonces básicamente se podría repetir un camino con la misma tamaño. Y básicamente ahí pues es más sencillo porque ya se puede hacer ideas como la que ya comentó Eddie de quitemos por completo, bueno, no por completo no sería posible, pero quitemos un arco y volvamos a ejecutarlo y ya obtendríamos la solución. Sí. Claro. Lo que habría que hacer es nada más quitar más bien cada uno de los arcos, ¿no? Cada uno de los arcos, exacto. Se quita, se ejecuta el algoritmo de nuevo para ver cuál es el nuevo camino más corto y se vuelve a colocar para quitar el otro arco. Exacto. Y ya esa es la idea. Y esos son todos los problemas del taller. Así es. Entonces, justo a tiempo, bueno, en realidad nos excedimos 10 minutos, pero también hemos empezado 10 minutos tarde del perfil. La idea para lo que sigue es separar a las personas en grupos y que resuelvan los problemas que todavía tienen 24 horas y 20 minutos para poder resolver estos problemas. Entonces, nos vamos a separar y aquí paramos la transmisión para poder pasar a esa siguiente parte de práctica. Entonces, agradecerle a Felipe su amabilidad, su disposición para hacer este taller con nosotros, la selección de problemas y las soluciones que nos está compartiendo y desde luego agradecerles a todos los participantes por haber participado en la semana Alajuela y Seman Más, donde contamos con diferentes charlas de diferentes temáticas de computación. Entonces, agradecerles y hasta la próxima.